Solamente una resolución de la justicia. Te manda una carta documento un abogado y parece que te la manda a propósito para que no entiendas. El abogado, una sentencia, un contrato de una empresa de seguros. Bueno, el contrato ni habla. Bueno, por eso. Entonces, el movimiento este de lenguaje claro empezó con un movimiento de consumidores en Escandinavia que lo que quería era entender qué compraban. Entonces, hubo un reclamo en ese sentido hacia las empresas. Luego se movió en Estados Unidos hacia la administración pública. Obama decidió que iban a hablar y escribir en lenguaje claro. Y luego se movió, obviamente, llegó finalmente al Poder Judicial y a los abogados para que las sentencias que nosotros supuestamente tenemos que cumplir, sobre todo cuando perdemos, para entender por qué perdemos y aceptar esa derrota como algo legítimo. El reclamo es ese. Miren, si ustedes tienen razones por las cuales yo tengo que perder, yo las quiero conocer. Claro, o si te mandan una carta documento, por lo menos explícame claro, sí. qué dice la carta documento. Pero hay párrafos y párrafos que vos lees y no entendés. O sea, mira, te diré esto, mira, dice: el objeto del recurso extraordinario de inconstitucionalidad es el de corregir errores in iundicando cometidos al considerarse el apego de una norma local a la Constitución provincial. De allí a que esta primera cuestión analizaré la impugnación efectuada por el recurrente a las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado que dan sustento al caso constitucional proponiendo. Es imposible. O sea, vos tenés que leerlo 15.000 veces eso para entenderlo. Tenés que interpretarlo. A lo mejor alguna explicación. En una época, los abogados y los jueces eran poquitos, siglo XIX, cuando construyeron el Estado Nacional. Y la verdad que la cosa funcionaba relativamente bien. El 60, el 70% de la gente era analfabeta, ellos funcionaban entre ellos, el lenguaje técnico es más rápido entre gente que conoce el lenguaje, la cosa funcionó. Después esa tremenda legitimidad que lograron se fue perdiendo a lo largo del tiempo. Golpes de Estado, inflación, una cantidad de cosas por las cuales los argentinos, los latinoamericanos en general, le perdemos la confianza al Poder Judicial. Hoy en la Argentina solo el 16% de la gente confía en el Poder Judicial. Que debe ser abogado. Estamos apenas más arriba de Paraguay. Es el último, puede ser, y profesores. Entonces, ahora esto está surgiendo, supongo vinculado con la democracia constitucional y eso, está surgiendo porque la gente lo que quiere es recuperar la confianza. Pretende recuperar la confianza y que las instituciones sean legítimas. ¿Cómo se hace para lograr Se enseña, esto se enseña. Esto se tiene que enseñar. Ahora, el problema es que no tenemos, las facultades de Derecho no tienen en nuestro país profesores full time. No, la profesión del docente de Derecho no es profesional. Son abogados y jueces que dan clase cuando tienen tiempo, y si van ellos y si no mandan a otros. Para hablar claro, el lenguaje claro es un estilo. Primero tenés que hablar en castellano. Claro, ahí tenés un problema. Sí, segundo problema. Cuando querés hacer una sentencia, tenés que hacer una sentencia. Alguien te tiene que explicar cómo hacer una sentencia, cómo argumentarla. No hay ninguna materia de argumentación en la facultad. En la facultad te enseñan el código, la constitución y demás. Destrezas no. Hablar, escribir, persuadir. Ahora hay algunas materias que te hacen hacer videos. Ahora, desde hace 3 o 4 años, que intentaron acreditar las facultades y le dijeron necesitan el 30% de práctica. ¿Cómo te desenvolvés frente a...? Bueno, porque la facultad da un título habilitante. En otros países, para entrar al colegio de abogados, vos tenés que dar un examen. Acá no, acá vos te recibís en la facultad y entrás. Entonces, las destrezas de la profesión no te las enseñan. Una de las destrezas es de escribir. Ahora, para yo enseñarle a un chico de 18 o 19 años a escribir bien, tengo que hacerlo escribir, llevarme todas las cosas a mi casa, corregir. Decirme si un juez o un abogado... Sí, ¿no? ¿Hay resistencia del sector judicial en este sentido? Sí, en general. De coloquializar, o te pueden acusar de querer coloquializar el mensaje. Sí, porque dicen que es inevitable la cuestión técnica. Bueno, si vos necesitas usar una palabra técnica para hablarle a un ciudadano, la explicás. No es muy difícil. Sí. La abogacía no es física nuclear. No. Vos podés explicar todas las palabras del derecho. Sí, a veces la crítica es esa, que vamos a perder precisión. Bueno, es un problema de cómo escribís, ¿no es verdad? Pero porque hay una diferencia interesante que hay que hacer. Una cosa es lenguaje claro y otra cosa es lenguaje coloquial. Sí. Una cosa es decir claramente una sentencia y decir, Fierita, mira, te estoy diciendo... No, eso claramente no. No, pero hay jueces que si bien no hacen lenguaje coloquial en este sentido, han circulado sentencias aniñadas, ¿no? Sí. Jueces y juezas que le hablan a los chicos
diciéndole, hola, soy Martín, el juez que estuvo, no sé qué. No, lo que no se es pretende, lo mismo. Lo que se pretende a aquellos que no somos abogados entender. Exactamente. Ni más ni menos que Exacto. eso. Es ponerte en el lugar del auditorio, pero además porque estás haciendo cosas muy complicadas con la vida de los demás. Vos le estás diciendo a una persona que va a tener que perder su libertad 5 años, o que va a tener que perder su hijo, o que le tenés que quebrar la empresa. Claro. Entonces vos te tenés que poner en el lugar de esa persona, y esa persona tiene que entender por qué es la ley la que decide eso, no vos. Entonces, si la cosa es oscura, la sensación es, este tipo me quiso mandar en cana. No la ley o la Constitución, inevitablemente termina en que yo tengo que ir preso. Eso que no se entiende a veces o que es difícil de interpretar, inclusive para los abogados. ¿Eso es lo que marca a veces las posturas distintas sobre una misma ley, por ejemplo, entre dos abogados? No, eso es un buen punto. A veces sí, a veces no. Yo creo que lo más grave es cuando no, cuando realmente hay dos posturas distintas. Y muchas veces, otra vez, vuelvo, en la Argentina tenemos esta cuestión de cuál es mi derecho, y la respuesta nuestra es depende. Es un problema porque lo que no hay es una comunidad jurídica que esté de acuerdo. Cuando un juez dicta una mala sentencia, no tenemos ningún lugar donde pase vergüenza ese tipo. En el Poder Judicial nadie lo mira mal. ¿No? Ni siquiera... Bueno, pero está bien, pero eso te lo permiten leyes que no son claras. Las leyes, bueno, esa es otra cuestión, lenguaje claro en la legislación. Por eso esa red había comenzado en el gobierno en un lugar que es el SAIG, que es un lugar muy importante. A lo mejor ustedes cuando buscan una ley, Infoleg y todo eso. Sí, sí. Ellos, además de publicar la ley, lo que intentaron siempre fue tener un programa de lenguaje claro. Entonces, el esfuerzo es que las leyes nazcan claras. Claro. Que los decretos sean claros. Incluso en esa época, que es la época del gobierno anterior, o un decreto de anticorrupción, en la ley de anticorrupción metieron una cláusula de claridad, porque también está vinculada con la corrupción. Sí, claro que sí. Hubo un hecho hace ya un par de años donde a un conocido, un famoso, le roban el reloj en la vía pública, se lo arrebatan, se lo rompen, se lo roban, van corriendo a media cuadra, alguien lo frena al delincuente, lo hace caer al piso y lo detienen. Entonces fue un intento de hurto, queda libre. Yo me acuerdo que en ese momento, yo no soy abogado, hablé con un abogado amigo penalista y le digo, che, ¿por qué intento de hurto queda libre? Me dice, mira, te lo voy a traducir fácil. Y a partir de ahí lo opté, ¿no? Esa terminología, por ejemplo. Me dice, el intento de hurto, me dice, queda libre porque interpretan que no pudo disfrutar de lo robado. ¿Cómo que no pudo? Vos fíjate qué bien que me lo explicó. Pudo gozar del bien. Me quedó claro. Me dice, no pudo disfrutar de lo que robó. ¿Cómo que no pudo? Claro, me dice, no llegó a disfrutar de lo robado. Entonces digo, esas cosas estarían buenas que todos podamos llegar a acceder a esa terminología. Sí, yo estoy de acuerdo. Sea más fácil. Yo estoy de acuerdo. Cuando toman una decisión te tienen que explicar. Disfrutar.